Entonces, vamos a estudiar en esta noche una alegoría que hace el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, y es una, digamos, en sí es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico, ¿sí? Es una simbología, ¿no? Entre Sara, que recuerdan que Sara, la esposa de Abraham, y Agar, su esclava. Sí, Agar es su esclava. Nosotros vamos a leer el contexto para entender bien esta enseñanza, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más, hay una pregunta. ¿Qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí cerramos el capítulo 4 de esta enseñanza, ¿sí? Capítulo 4 del libro de Gálatas. Ahora, Pablo, por querer exhortar a los hermanos para que comprendan, les hace esta comparación, esta representación. Agar representa la ley y Sara representa la fe en Cristo. Vamos más o menos aclarando esto para que comprendamos esta enseñanza de hoy, ¿sí? Vamos a leer el versículo 19. Miren ustedes, el versículo 19 dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo estaba preocupado porque muchos creyentes empezaban a escuchar a los judaizantes, aquellos que querían hacer prevalecer la ley como una manera adicional para la justificación, para el perdón de pecados. Y ellos decían, no solamente es la fe, sino también tenemos que someternos a la ley. Entonces, eso es lo que le preocupaba al apóstol Pablo, que esas doctrinas falsas estaban desviando la atención hacia el verdadero evangelio. Eso es lo que le preocupaba al apóstol. Entonces dice, miren ustedes, hijitos, les habla con un término ya con mucho amor, ¿no? Y dice, yo estoy sufriendo por eso, estoy preocupado por eso. Quizás lo podemos decir ahora, cuando nosotros estamos ayudando a las personas para que conozcan la verdad de Cristo y ya han aceptado a Cristo y ya están caminando con el Señor, pero de repente uno se da cuenta que estas personas están escuchando otra vez doctrinas que no son de acuerdo con la palabra. Entonces, en realidad es una preocupación para nosotros,
porque se están alejando de la gracia de Dios. Es por eso que el apóstol le dice aquí, vemos que Pablo se dirige esta alegoría a los Gálatas usando una expresión, hijitos míos, que puede referirse a los recién nacidos. Los que recién están empezando, a veces no tienen el discernimiento correcto y comienzan a escuchar doctrinas que no son las doctrinas del verdadero evangelio. Y entonces eso es preocupante para, aquí en este caso, para el apóstol Pablo. Pero en el caso que algunos de nosotros estemos ayudando también a nuestros hermanos a que conozcan la verdad, entonces nosotros también nos preocupamos por eso, ¿sí? Nos preocupamos. Entonces, en el verso 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Miren ustedes. El apóstol decía, estoy perplejo, estoy sorprendido que esto esté pasando, cuando yo ya les enseñé el verdadero evangelio. Y continuó diciendo en el verso 21, miren aquí, en el verso 21, él le dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Recuerden que los judíos conocían la ley. Entonces, hay personas que hablan sobre los 10 mandamientos o de algún otro sistema legal, pero no mencionan el castigo impuesto por la ley. Si ustedes se van a la ley, los 5 libros, la ley mosaica, los 5 libros de la Biblia, ¿no? La ley era severa totalmente, ¿sí? Y estaba escrita y se debía cumplir. Pero Dios es un Dios justo. El pueblo de Israel no quería someterse a la ley y comenzaba a desobedecerla, a adorar cosas creadas antes que al Creador. Y es por eso que vino mucho castigo sobre la nación de Israel. Y a veces nosotros podemos pensar en un conocimiento quizás ligero, que Dios es un Dios malo, pero cuando nos vamos a la profundidad de la palabra, vemos que la culpa no era de Dios, la culpa era del hombre. La culpa era de los israelitas que no querían someterse viendo tanto prodigio, tanto milagro, tanta situación de juicio que pasaban. Y sin embargo, no corregían y a veces corregían y Dios los libraba y nuevamente caían en la desobediencia. Es por eso que esta ley era una ley fuerte. Entonces, si nosotros observamos lo que sucedió cuando Dios llamó a Moisés a la cima de la montaña para entregarle la ley. Vamos a leer. Los Gálatas verdaderamente no habían escuchado la ley. La entrega de esta ley no había sido maravillosa y acogedora, sino aterradora. Y ya que los Gálatas parecían querer colocarse bajo la ley, Pablo les estaba dando la oportunidad de escuchar desde otro punto de vista. Y volvió a Gálatas 4:22 y les dice, pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Una de esclava y otra de la libre. Ahora, usando esta ilustración en la vida de Abraham, miren ustedes, si ustedes quieren ir y profundizar un poco más las escrituras, ustedes pueden escuchar aprender de la vida de Abraham desde que Dios prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. En el capítulo 15 de Génesis, Dios le da una promesa a Abraham de un hijo. Y eso está desde el capítulo 15 hasta llegar al capítulo 21. Ustedes pueden leer todos esos capítulos y ustedes van a saber la historia de Abraham. Pero ustedes recuerdan esa promesa.
¿sí? Él ya, mire, en el capítulo 15 ya les dio esa promesa. Y Abraham cree en la promesa, él la cree. Pero sin embargo, miren lo que pasa en el verso 16. Sarai, mujer de Abraham, recuerden que todavía no se le había cambiado el nombre a Sara, que se llamaba Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, la mujer le dice a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Miren ustedes el error. Cuando Dios anteriormente ya le había dado una promesa a Abraham de un hijo, y él había aceptado, había creído sobre esa promesa, y Sara lo sabía, pero ellos quisieron hacer sus cosas a su manera, en la carne, como dice, en la carne. Entonces, Abraham aceptó, atendió el ruego de su mujer. En el verso 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, de ahí vino Sarai a afligirla a Agar, ¿sí? Por su situación, porque ella era, digamos, la dueña de esta esclava. Entonces comenzó a turbarla, ¿sí? Y por eso dice que huyó de la presencia de su dueña. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Miren ustedes que se le presenta, ¿no es cierto? Aquí dice que se le presenta un ángel de Jehová a Agar y le dice eso, ¿por qué estás huyendo? Y miren lo que dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Miren ustedes, también le hace una promesa este ángel de parte de Dios a Agar de que del hijo iba a tener descendencia, dice, que no podrá ser contada. Y recuerden que el hijo es Ismael. Vamos al tiempo de ahora, descendientes de Ismael son los palestinos, ¿sí? Los palestinos. Y recuerden ustedes el problema que hasta el día de hoy existe entre palestinos e israelitas, ¿sí? Esta situación de esta pelea sigue hasta el día de hoy, ¿ya? Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Miren ustedes las características de Ismael. Será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo,
¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. El nombre que le dio el hijo a Agar se llamó Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz Ismael. Miren ustedes, ellos desobedeciendo a Dios, desobedeciendo su promesa, hicieron a su manera, ¿no es cierto?, para tener un hijo. Y eso no es agradable a Dios. Miren, a pesar de su desobediencia, cuando nosotros vamos al capítulo 18 del libro de Génesis, se cumple la promesa, ¿no es cierto?, del nacimiento del hijo que le había prometido Dios a Abraham, llamado Isaac. De ahí viene, ¿no es cierto?, Jacob, de ahí vienen los 12 hijos de Jacob, que son los patriarcas ya de Israel. Miren ustedes, igual Dios cumplió. Sin embargo, ellos desobedecieron. Entonces, por eso esta enseñanza se hace estas comparaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Pablo estaba haciendo un contraste aquí entre dos hijos que nacieron, uno de Agar y otro de Sara, uno nacido de una esclava y el otro de una mujer libre. La mujer libre representaba a la gracia, a la salvación, representaba en este tiempo a Jesucristo, hablándolo así, y la esclava a la ley mosaica, a la esclavitud, ¿sí? Que él estaba diciendo que el incidente ocurrido entre estas dos mujeres que concibieron a los hijos de Abraham contenía una alegoría. Y ello tiene un mensaje para nosotros el día de hoy. El apóstol continuó diciendo en el verso 23, pero el de la esclava nació por decisión humana. Sí, pues, por la esclava nació, como lo leímos, por decisión humana, que Sarai le dice a Abraham, bueno, no tengo hijos, soy estéril, hagamos de esta manera para poder tener hijos, pero no era lo que Dios quería. Entonces, eso fue por decisión de ellos. Pero el de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Miren, se cumplió. El código que regía la cultura en la época de Abraham establecía que el hijo de una esclava, esto es de Agar, era un esclavo, ¿no es cierto? Seguía siendo un esclavo. Así que aunque Ismael fuera el hijo de Abraham, era un esclavo y por lo tanto no podía heredar nada. Y en cuanto al hijo de la mujer libre, es decir, Sara, fue el fruto de un milagro, fue el fruto de una promesa. Recuerden que era estéril. Recuerden la avanzada edad que tenían tanto Abraham y Sara. O sea, era algo que no estaba dentro de la naturaleza, era algo divino que se cumplió esa promesa. Ahora conocemos entonces el pasaje asignado para el día de hoy y leemos en el verso 24 lo siguiente, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres representan los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para ser esclavos. Este es Agar. Mire, este versículo ya lo está aclarando. ¿Qué representa? ¿No es cierto? Esta comparación. Él les dijo entonces, lo cual es una alegoría queriendo decir que estos eventos históricos de la vida de Abraham contenían, dice, una representación. Y Pablo iba a extraer una lección de ella. Y después el apóstol habló de los dos pactos. El primero era el pacto de la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí. Y añadió, este es Agar. Entonces, Agar representa, ¿no es cierto?, a la ley mosaica, dada en el monte Sinaí. Pablo comparó a Agar como el monte Sinaí entonces, que es un sinónimo de la ley de Moisés. En el versículo 25 dice lo siguiente, pues Agar es el monte Sinaí, ahí está diciendo,
en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que esta está, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Sí? Miren ustedes que si nosotros nos vamos a la actualidad, la nación de Israel, entonces, en la alegoría de Pablo, Agar representa el monte Sinaí, que corresponde a la Jerusalén terrenal de los tiempos de Pablo, porque dicha ciudad estaba aún en esclavitud con sus hijos. En otras palabras, Jerusalén, representada por la nación de Israel, se encontraba aún bajo la esclavitud espiritual de la ley. Y dice el versículo 26, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba. Ahora, ¿cuál es la Jerusalén de arriba? Y esta Jerusalén de arriba es la nueva Jerusalén que nos presenta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Si usted quiere escudriñar sobre la Jerusalén de arriba, está profetizada en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Ahí está profetizada. Sí, si usted quiere aumentar su conocimiento. Entonces, esta desciende desde la morada de Dios en el cielo. ¿Sí? Así como la antigua Jerusalén es la ciudad madre de aquellos que están bajo la ley, la nueva Jerusalén es la ciudad madre del creyente que vive bajo la gracia. Vamos al verso 27. Pablo continúa diciendo, pues está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Vamos a entender esto. Entonces, de Sara, que fue estéril, nació Isaac. Procedieron más descendientes que los que procedieron de Agar. En esta alegoría, Pablo está diciendo que Dios, en la época de la gracia, está salvando a más miembros de la familia, que los había salvado por medio del sistema de sacrificios en la época de la ley de Moisés. Miren ustedes, en la época de la ley fueron pocos los que se salvaron, porque todavía no se había cumplido la promesa del Hijo de Dios. No se había cumplido. Entonces fueron pocos los salvos. Pero en este tiempo, todos aquellos que creen en Jesucristo, ¿no es cierto? Los que nacen de nuevo en un verdadero arrepentimiento, entran a la gracia de Dios. Entonces el versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Los creyentes actuales son también hijos de la promesa dada por Dios a Abraham. Como hijos espirituales, nuestro nacimiento constituye un nuevo nacimiento que tuvo lugar cuando creímos en la promesa de Dios. En el evangelio que está relatado en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de la gracia. Por eso esas dos comparaciones que hace. Dios cumplió su promesa por medio de Jesucristo para nosotros. Dios dijo que si creemos en él, naceríamos de nuevo, es decir, espiritualmente, ¿no es cierto? Naceríamos, experimentaríamos ese nacimiento. En tal sentido, en Primera de Pedro 1:23 dice lo siguiente, Primera de Pedro 1:23, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, Dios cumplió su promesa. Nosotros creemos que Jesús vino, ¿no es cierto?, por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de una virgen llamada María, ¿sí? Nació. Entonces nosotros creemos. Continuemos leyendo el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido por decisión humana, según la ley de la naturaleza, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, el legalismo detesta al evangelio
de la libre gracia de Dios. Algunos insisten en que hay que añadir algo más, procedente de otras fuentes para hacer la presentación del evangelio más atractivo y efectivo. Es decir, no solamente creen que es la gracia, sino que hay que añadirle algo más, los sacrificios. Es que tú tienes que orar 10 horas al día si quieres ser salvo. Es que tú tienes que entrar de rodillas a un templo si quieres ser salvo. Dice la palabra, dice, por la gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Cuando tenemos la salvación, ¿no es cierto? Nosotros, Dios nos da el Espíritu Santo para obrar y para hacer lo que a Él le agrada. Sí, no es por muchos sacrificios. ¿De qué sirven los sacrificios si no tienes fe? No sirve de nada. ¿De qué sirven los sacrificios si tú vas a desobedecer? No sirve nada. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando uno recibe al Señor como su Salvador, tiene a su disposición toda la riqueza espiritual de los recursos divinos por la obra del Espíritu Santo. Negar ese hecho equivaldría a considerar que su muerte en la cruz ha sido en vano o de consecuencia incompleta. Ello implicaría minusvalorar la obra de la redención en la cruz. A los creyentes, es decir, a los hijos espirituales rescatados por la gracia de Dios, el Espíritu Santo les enseña y les muestra todo lo relacionado con Cristo. Escuchemos lo que dijo aquí el apóstol Pablo en el verso 30. En el verso 30 de Gálatas 4. Pero, un signo de interrogación. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Si ustedes recuerdan el pasaje, ¿qué decisión Dios le dio a Abraham con Agar e Ismael? ¿Qué? Que tenía que sacarla de su vida, que tenía que expulsarla. Recuerden eso. Entonces, miren, Dios dijo, sácala a la esclava, porque no puede estar ahí, no puede estar con ustedes. Entonces, eso fue lo que pasó. Dios ordenó la expulsión de la esclava y de su hijo. Eso lo podemos ver en Génesis 21:10. De la misma manera, Dios quiere que nos libremos de toda sujeción espiritual al legalismo similar a aquella carga que los judaizantes querían imponer a los cristianos de la época del apóstol Pablo, porque la vida cristiana ha de estar centrada en Jesucristo y en los recursos que Él nos ha provisto por la obra del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Y ahora vamos a leer el último verso. Dice, de manera, el verso 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Dice el Señor que en Jesucristo somos libres de toda condenación. Sí, Él nos ha salvado. No necesitamos más sacrificios. Pagó la culpa por nosotros en la cruz. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos justificados y seamos libres de la condenación. Entonces, Abraham no podría tener en su hogar al hijo de Agar y al hijo de Sara. Tuvo que hacer una elección. Pablo aquí estaba enseñando que nadie puede ser salvo por la ley y por la gracia. Sí, nadie puede ser salvo. Hay muchos que conocen la ley, la saben de memoria, pero aún no son salvos. Tienen que primero, claro que es necesario la ley, conocerla, porque ese es, digamos así, el camino para llegar a Cristo, pero necesitamos recibir la salvación. Y al terminar, permitamos preguntarnos, estimados hermanos, ¿ha confiado realmente en Cristo Jesús, únicamente a Cristo, y reciba de Él todo lo que necesita para vivir la vida cristiana? Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. ¿Puede usted, estimado amigo, estimado hermano,
hacer suya esta profesión de fe. Si su respuesta es afirmativa, entonces recuerde que Él es digno de recibir toda alabanza y toda gloria. Quiera Dios que usted acuda hoy en esta forma a Cristo Jesús.